Ok, perfecto. Entonces ahora sí vamos a iniciar ya formalmente con la clase y vamos a resolver el banco de preguntas de las revoluciones burguesas de los años 20, 30 y 48 y el movimiento obrero, que fueron los temas que abordamos en este bloque temático. Primera pregunta nos dice, las causas que explican la importancia de la ilustración en la formación de la ideología burguesa en el siglo XVIII. ¿Se acuerdan de esta pregunta? ¿Cuál era la respuesta? Acá, déjenme agregar un poquito más por acá. Ok, entonces otra vez vamos a ver que las ideas son ilustración y la otra idea importante va a ser la ideología burguesa y el siglo XVIII. Ok, entonces el pensamiento, ¿cuál va a ser la respuesta, chicos? El pensamiento político que va a estar detrás de la ilustración y de la burguesía como parte de esta ideología, ¿en qué, digamos, influirá sobre la burguesía? ¿En qué ideas? ¿Se acuerdan cuáles son las ideas de la burguesía? ¿En qué piensan la burguesía más que en otras cosas durante estos procesos del siglo XVIII? ¿La B? La B. Ok, exactamente, muy bien. Como habíamos dicho, la burguesía siempre piensa desde el pensamiento racional, por supuesto, ¿no? Que es parte del racionalismo, que es la base de todo el pensamiento ilustrado. El progreso, por supuesto, los burgueses siempre piensan en el progreso, siempre en el trabajo, y en este momento en lo que ellos definirán bienestar social, que para ellos sería el liberalismo, ¿no? La existencia de derechos. Muy bien. Dos, de los siguientes enunciados, ¿cuáles son congruentes con las ideas de la ilustración? Ok, ¿cuáles de estas serían las ideas de la ilustración? ¿Sería la A? Sería la división de poderes, por supuesto que sí, ¿no? Un Sí. planteamiento de Montesquieu. 3, la igualdad de derechos y el derecho natural, son ideas de Voltaire y de John Locke. Igualdad de derechos de Voltaire, derecho natural de John Locke. Y la 5, la idea del contrato social, que es de Rousseau. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí vamos a ver que, pues, las palabras clave son ideas y la ilustración. Muy bien, ok. 3, representa uno de los principios básicos de la ilustración. La razón como instrumento para conocer el mundo. La razón como instrumento para conocer al mundo. Es uno de los principios básicos. Las palabras clave serán principios básicos e ilustración. Y entonces, justamente la respuesta será la razón. La razón como instrumento para conocer al mundo. Razón, conocer y el mundo serán nuestras palabras clave. Muy bien. 4. El pensamiento ilustrado basó su visión del mundo en pensamiento ilustrado. El racionalismo. Muy bien. Ok, hasta aquí son preguntas que ya hemos visto, nada más que las quise meter para recuperar el tema y también para que nosotros pudiéramos reforzar la información que ya teníamos. Principales autores de la ilustración. B. Voltaire, Montesquieu, Rousseau. La B. Entonces, muy bien, los principales autores de la ilustración, perfecto, muy bien, son Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Perfecto. ¿Cuál es una de las ideas principales aportadas por Montesquieu? La palabra clave aquí sería Montesquieu. La división de poderes. La La división de poderes. división de poderes. Muy bien, chicos. Perfecto. Exactamente. Dividir el poder entre ese ejecutivo, legislativo y judicial es una idea de Montesquieu. Por lo tanto, pues sabemos que esa es la forma política que existe actualmente. Así que exista división de poderes en nuestro país y en muchos otros países es un aporte de Montesquieu. Es gracias al planteamiento de Montesquieu. Filósofo de la Ilustración, autor de El Contrato Social. Rousseau. Rousseau. Muy bien, y ahí automáticamente tenemos Rousseau, ¿no? El contrato social, pues es la propuesta del sistema político en el cual el pueblo debe hacer las leyes. Muy bien. 8. Principal aporte del racionalismo en la formación de la ideología burguesa del siglo XVIII. La D.
Uso de la razón. La uso de la razón, exactamente. Va a ser otra cosa muy importante, ¿no? El uso de la razón. Pues es otra forma de presentar la pregunta que ya vimos hace ratito, pero sí, uno de los principales aportes del racionalismo a la ilustración o a la ideología burguesa, que es la de la ilustración, ¿no? Pues es eso, la razón. Perfecto. Ay, no sé por qué no me deja resaltar. Perfecto, muy bien. Ok, 9. En ambas columnas, relaciona ambas columnas entre los autores y sus principales corrientes filosóficas. John Locke, Voltaire, Adam Smith, Robert Owen. Ahora ya sabemos quién es Robert Owen, Adam Smith, Rousseau y Montesquieu. Entonces, ¿cuál era la respuesta? ¿Se acuerdan? Es la B, ¿no? La B. Es la B. Pues vamos a ver, Robert Owen es uno de los máximos exponentes del socialismo. Entonces acá, por ejemplo, con Robert Owen, lo sacamos. No tiene nada que ver con la ilustración, pero ya sabemos que Owen es el del socialismo utópico. Entonces con eso súper sale, ¿no? También con otra cosa muy importante es que el contrato social, ustedes ya saben, es de Rousseau. Y otra cosa muy importante que siempre nos recordamos es la idea de la separación tripartita, ¿no? En tres partes. Separación tripartita. Separación tripartita era una idea de Montesquieu. Entonces, la respuesta correcta, en efecto, era la B. Perfecto, muy bien. Ok. 10. Dos ejemplos actuales de las consecuencias políticas de la ilustración, actuales en el día de hoy. Entonces, consecuencias, fíjense, política y sociales de la ilustración en la actualidad. ¿Qué dirían ustedes? La A. La A. Exactamente, la separación de los poderes y la soberanía que recae en el pueblo. Por eso hay democracia, porque así expresamos nuestra soberanía, nuestra capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. Muy bien. Consecuencias políticas y sociales de la ilustración durante el siglo XVII. ¿Cuál va a ser lo más importante que establezca la ilustración entre el siglo XVII y XVIII? Las ¿Sí la sé? Exacto, que existen derechos naturales y que además estos derechos naturales van a estar siempre, siempre consagrados en constituciones. Una idea de derechos naturales es de John Locke y la idea de la constitución es de bueno, se llama en realidad la expresión de la voluntad general y esa es una idea de Rousseau, ¿no? En su famoso contrato social. 12. Los filósofos ilustrados sostuvieron que La A. La A. el poder de los reyes no era de origen divino ni debía ser absoluto, era menester dividirlo en tres. Exactamente, aquí están las ideas, dividirlo en tres y la otra cosa que habíamos observado, que era no es de origen divino. Perfecto. 13. Principal ideal de los filósofos ilustrados. La C. La C. Restricción de la monarquía. Claro, uno de los principales ideales, acuérdense, de la ilustración, justo no va a ser acabar con la monarquía, sino restricción de la monarquía mediante una constitución. División de poderes, que es la otra idea. Y derechos. Muy bien. 14. La aplicación de los principios del liberalismo fortaleció a... La burguesía. Exactamente. Siempre que nosotros veamos liberalismo, ilustración, sabemos que es la burguesía la que está detrás impulsando estos cambios, ¿no? Ok, vamos a la siguiente.
Pensador inglés que estableció la base del sistema económico liberal en la obra La riqueza de las naciones. Igual, las palabras claves son inglés y riqueza de las naciones. Adam Smith. Adam Smith. Smith, muy bien. Exacto. Inglés, la riqueza de las naciones. La respuesta será Adam Smith, ¿no? Exactamente, muy bien. 16. Elija la opción que mencione el principio fundamental del liberalismo económico. ¿Cuál será la principal idea del liberalismo económico? ¿Se acuerdan? La C. Exacto, el Estado debe de mantener la libertad económica, hasta su nombre lo dice, es decir, el Estado no debe de meter la mano en los asuntos económicos, no debe de fijar precios, no debe de fijar salarios, no debe de fijar, controlar qué productos entran o qué productos no entran al país para ser vendidos, nada de eso puede limitarlo el Estado. 17. La principal característica del liberalismo económico es... La B. Escasa participación del Estado. Exactamente, una escasa participación del Estado. El Estado no se mete muy bien en los asuntos económicos. El Estado no se mete en lo económico. No se puede meter. No puede poner empresas del Estado, no puede fijar precios, nada de eso. Eso es lo que piensan los burgueses liberales. 18. Él se caracteriza por la regulación por parte del mercado y porque la riqueza se genera en la agricultura. Liberalismo y la fisiocracia. Exactamente, liberalismo y la fisiocracia. Las palabras claves son agricultura y la otra cosa es, acuérdense que la regulación debe ser siempre por parte del mercado. Adam Smith decía que había una mano invisible, que era la mano invisible del mercado, lo que les había dicho, la oferta y la demanda, ¿no? Alguien oferta un producto, alguien lo demanda, y quien lo demanda siempre va a buscar comprarlo más barato. Esa es la regulación natural del mercado. Entonces, esto obliga a que la gente venda productos de buena calidad cada vez a precios más baratos, ¿no? Grupo social que durante el siglo XVIII y XIX ideó, emprendió y consumó los movimientos revolucionarios. Las palabras claves son grupo social y movimientos revolucionarios y Los burgueses. 19. Los burgueses, exactamente, será la burguesía. Ni los nobles ni los campesinos lo hicieron. Los nobles no tenían interés en cambiar el sistema, pues ellos vivían bien. Los campesinos no podían cambiar el sistema, pues no tenían las condiciones económicas para hacerlo. Los obreros no existían aún. Muy bien. 20. Principales países que integraron el Congreso de Viena. Rusia, Prusia y Austria. El RAP, ¿verdad? Exactamente. Rusia, Prusia y Austria. Muy bien. Rusia, Prusia y Austria, el RAP, son los principales países. Aquí nada más le vamos a poner las palabras claves. Integraron Congreso de Viena. Esta sí la van a seleccionar, por favor, viene muy constantemente en preguntas del examen para área 1 y área 2. Otra vez, grupo social que durante los siglos XVIII y XIX ideó y consumó revoluciones en sus países para obtener poder político. Burguesía. La burguesía. Ven, es una adecuación, una forma también muy semejante de plantear esta pregunta 19. Entonces, otra vez vamos a ver grupo social. Entonces, 18 y 19, esas son nuestras palabras claves. Y movimientos o revoluciones, ¿no? En este caso, revoluciones. Y ya nada más, ¿ok? Bueno, con estas palabras tendremos que es la burguesía. La 21 sí la van a seleccionar, pues así viene planteada frecuentemente en el examen, justo de esta manera, más que de la anterior. 22. Doctrina económica que sostenía que el Estado no debe de intervenir. Fíjense, Estado no debe intervenir en las actividades económicas, sino que debe dejar que el mercado funcione con base en la ley de la oferta y la demanda. Liberalismo económico. Liberalismo económico, exactamente, muy bien. Estamos hablando del liberalismo económico. Muy bien, perfecto. Exacto. Vámonos a la siguiente pregunta.
Vale, 24. Relaciona a cada pensador con sus ideas principales. Pensador: Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, Jeremy Bentham, John Stuart Mill. ¿Cuál será la respuesta correcta? La C. Ok, vamos a ver, justamente dicen la C. Ok, perfecto, vamos a ver, ¿vale? Ok, Adam Smith deja que opere la ley de la economía, exactamente, las palabras claves son leyes y la otra palabra clave es economía, ¿no? Pues esta ley beneficiaba a todos, que es la ley de la oferta y la demanda. Luego, en el segundo caso, bueno, esto es en Smith, ¿no? En el segundo caso, 2B, David Ricardo consideraba que el salario de los trabajadores debe ser suficiente para vivir limitando el crecimiento de la población. No como tal, eso sí no lo proponía David Ricardo. David Ricardo más bien tenía que ver con la idea de que el Estado debe asegurar la propiedad. Entonces, aquí está justamente, la respuesta sería la E. David Ricardo consideraba que el Estado debe limitarse a asegurar la propiedad. Acuérdense que la palabra clave es la propiedad, sin ponerle trabas a los individuos. Luego, 3C, Malthus hablaba del desastre, ¿no? Malthusiano, que era la miseria de las naciones. Pues en Malthus la idea es que, acuérdense, la población se incrementa geométricamente, mientras que los recursos aritméticamente. Entonces significa que las personas siempre duplican el número de recursos. Por lo tanto, esto va a implicar que a no todos les va a tocar todo, y lo que nos llevaría a una miseria natural, ¿vale? Ok. Luego, Jeremy Bentham va a considerar que el camino para la felicidad es permitirle a cada quien que se guíe por sus propios intereses. Esta es la palabra clave. Y en John Stuart Mill va a considerar justamente que el salario de los trabajadores debe ser suficiente para vivir. Él habla de el salario de los trabajadores. Esta seleccionanmela porque esta viene mucho en área 2. Ok, los teóricos del liberalismo económico buscaron La A. explicar cómo el incremento de la riqueza de las naciones e impulsar la economía burguesa. Ok, el nivel de la riqueza de las naciones y evitar conflictos internacionales, diseñar una política económica para regular el comercio. Ajá, exactamente, sí, explicar el incremento de la riqueza de las naciones. Pues, ¿se acuerdan cómo se llama el libro de Adam Smith donde propone el liberalismo económico? La riqueza de las... Que estas de las naciones. De las naciones. Exactamente. Y además, pues acuérdense que todos estos finalmente son burgueses. Aquí está la otra parte, ¿no? La economía burguesa. 26. Ideas principales del pensamiento político y económico liberal del siglo XIX. ¿Cuáles serán las principales ideas del pensamiento político y económico liberal? ¿Es la C? No, no. Ah, no, sí. No, sí. Ok, muy bien. El poder del rey no es de origen divino ni de ser, ni debe ser absoluto. Es necesario limitarlo mediante leyes y dividirlo. Sí, también, pero La B, ¿no? hay que mezclarlo, exacto. Sí, Aquí está hay que bien. mezclar lo político y lo económico. Entonces, la economía tiene su propia ley, eso es económico. Por lo que se debe hacer es seguir una política del laissez-faire, esto es política. El Estado no se mete. ¿Se acuerdan que era la otra cosa que les dije que con la que podíamos como
identificar la libertad económica y el liberalismo económico. También en francés se le dice laissez-faire, que significa dejar hacer. Entonces, justo de ahí deriva esta idea. El Estado debe dejar hacer que la economía funcione como quiera funcionar, ¿no? Sea como venga que sin que se meta. Entonces, laissez-faire es eso, dejar hacer. Eso significa dejar hacer. Entonces, dejar hacer a los burgueses lo que tengan que hacer. Esto, acuérdense de esto, laissez-faire es justamente esta idea de el liberalismo económico, dejar hacer. Y entonces, por supuesto, sin inconvenientes gubernamentales, el Estado no se mete, ¿no? Pero aquí la palabra clave justo es laissez-faire. Así también Profe, podemos... Sí, perdón. yo tengo una duda. Bueno, es que no sé, creo que no sé si no entendí la pregunta, pero me habían dicho que en el examen siempre debes de buscar primero lo que te pide, como por ejemplo aquí político y luego económico. Pero no sé si No, es verdad eso o no. no necesariamente, solo cuando son cosas muy específicas, pero también es que el examen es muy tramposo. Yo te podría decir que, por eso a mí me gusta trabajar con palabras claves, porque el examen a veces es muy, muy, muy tramposo. Entonces, a veces sí, pero no siempre. O sea, en este caso, por ejemplo, es una cuestión política, como tú lo propusiste, propiamente política, pero no está la parte económica. Aquí no hay nada de parte económica, si te das cuenta, es solo una cuestión política. Aquí dice la clase obrera y no tiene nada que ver la clase obrera con el libre mercado. Y luego dice los estados nacionales modernos como Francia, España e Inglaterra, para que otras formas de organización sumaran sus esfuerzos. Esto no tiene nada que ver, ¿no? La A. Entonces aquí justamente tenemos elementos políticos y elementos económicos. Aquí está, la economía tiene sus propias leyes. Eso es económico, esto es político. El Estado no se mete en los asuntos económicos. Entonces, esta es la combinación, solo que aquí está al revés. Primero te ponen lo económico y luego lo político. Lo que significa que justamente el examen, a veces, solo a veces, tiene primero lo que te están pidiendo. Por ejemplo, en algunas preguntas, si te piden primero lo político y luego lo económico, a veces, solo a veces, viene así. Primero lo político y luego lo económico. A veces viene al revés. Por lo que es preferible trabajar con las palabras claves. Yo siempre he sostenido esto, es mejor trabajar con las palabras claves. Pues con las palabras claves nos quitamos de estar leyendo todo esto. Nosotros leemos, por ejemplo, propias leyes. Y ya decimos, claro, y esto me reitera, el famoso laissez-faire. Pues laissez-faire es dejar hacer. Y esto es liberalismo económico. Y luego dice, sin inconvenientes gubernamentales, me termina reiterando. Y así, con eso me voy rápidamente. Y el chiste es no detenernos a leer toda la pregunta, sino buscar las palabras y a lo mejor nada más así, claro, ver rápidamente si hay otras palabras que me suenan, que me hacen sentido con la información. Por eso las tareas que les he pedido de las repeticiones de las palabras claves tiene que ver con esto. No con que yo los quiera molestar o estar fastidiando, sino con el hecho de que ustedes puedan familiarizarse con estas palabras claves, las tengan en la cabeza y en cuanto las vean digan, ah, es esto, esto y esto. Esta es la respuesta correcta. Como seguramente ahorita ya han empezado a identificar algunos tipos de preguntas a través de estas palabras clave, ¿no? O cuéntenme cómo lo han sentido ustedes. Sí, ¿no? ¿O estoy en lo correcto? Sí. ¿Qué piensan? Sí, ¿no? O sea, algunas palabras claves justamente nos han ayudado ya en algunas preguntas a decir, ah, es esto. Y lo hacemos rapidísimo. Por eso yo les estoy pidiendo eso justamente que me hagan a veces tareas de estas cosas, ¿no? Y que luego no todo el mundo sube a la plataforma. Eso sí ya es regaño. Pero pues esta es la eficacia del método, de mi taller. Si ustedes siguen las instrucciones que yo les digo y si aprenden estas palabras claves, les juro por mi vida que en el examen les va a ir súper bien en la parte de historia universal y de historia de México. Les va a ir 10 de 10. Esa es la intención. A lo mejor de pronto 8 de 10, algo así, pero siempre hay preguntas nuevas. Pero también con las palabras claves nosotros podemos descartar rápidamente la información. Estoy segurísimo de que van a salir bien. 27. La doctrina económica que señalaba a las actividades agrícolas como fuente de la riqueza, otra vez agrícolas, riqueza, y la doctrina que
de no sé qué relacionaba la división del trabajo y la libre competencia económica. Ah, La A. Ya vieron, fisiocracia y Adam Smith. Y la doctrina de Adam Smith se relacionaba con la división del trabajo, sí, y aquí está. Libre competencia. Libre competencia es otra forma de decir libre mercado, o de decir laissez-faire, o de decir no intervención del Estado en los asuntos económicos, ¿no? Vale, perfecto. Ven, aquí está cambiado, libre competencia, pero aún así, a través del laissez-faire y del libre mercado, decimos, ah, pues esto se parece, es un sinónimo nada más, ¿no? Y ahí está. Y es otra vez la misma idea central alrededor de una palabra que nosotros, pues, podemos manejar, ¿no? Tenemos que aprendernos y podemos manejar. 28. Profe, Ajá, dime. perdón, ¿cuál fue la respuesta de la 23? De la 23. Ah, está acá, déjame ver. De la 23, libre mercado. 22, no, espérame. Ah, creo que no la ah, no, resolví. no tenemos 23. Respuesta. Ah, me subí. Perdón, discúlpenme. No la vi. 23, consecuencia de la revolución industrial en el crecimiento poblacional. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Consecuencia de la revolución industrial en el crecimiento poblacional. ¿Qué sienten ustedes que puede ser? Necesidad de mayor mano. La A. La A. Por supuesto, promoción de prósperas ciudades. Ya sabemos que tenemos prósperas ciudades que atrajeron a los campesinos, ¿ven? Esto nosotros ya lo hemos visto porque sabíamos que hay un movimiento, una migración del campo a la ciudad, y es una de las palabras clave también de las preguntas cuando vimos revolución industrial, ¿no? Entonces, pues sí, se crearon ciudades industriales que crecieron mucho, que son más ricas que cualquier otra entidad en los países en donde no hay ciudades industriales, y por supuesto que entonces eso atrae a los campesinos. En la Ciudad de México es el caso claro, ¿no? A pesar de que la economía del país esté muy jodida, la Ciudad de México es una entidad muy rica en comparación con otras entidades del país. Monterrey también, Guadalajara también, Yucatán también, justo porque, bueno, Yucatán ya es turismo, pero pues Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey tiene que ver con, porque son prósperas ciudades industriales. Hay fábricas, ¿no? Ok, muy bien. Ahí serían las palabras claves. Prósperas ciudades. Ah, bueno, y poblacional sería la otra palabra clave. Prósperas ciudades y campesinos. Ok, vámonos ahora sí con la 28. Durante el siglo XIX, el mundo occidental se dividió en dos tendencias políticas. Acuérdense que el mundo occidental, ¿se acuerdan que les había dicho que era el mundo occidental? El mundo occidental, por mundo occidental tenemos que entender a América y a qué otro continente. Europa. Europa, nada más, párenle de contar. Eso es el mundo occidental. Muy bien. Entonces, durante el siglo XIX, el mundo occidental se dividió en dos tendencias. Siglo XIX, acuérdense, a través de México, en México también se ve esto. Liberales y conservadores. Exactamente, muy bien, liberales y conservadores. Ok, perfecto. Muy bien. De aquí vamos a seleccionar la 26, la 23, la 26, la 27 y la 28, por favor. Ok, 23, 26, 27 y 28. Les vuelvo a decir 23, 26, 27 y 28. Ok, muy bien. 29. Selecciona las opciones que completen el siguiente esquema. Libertad de mercado, libre la oferta y la demanda, liberalismo económico. ¿Qué otra cosa sería? La intervención del Estado. Ya ven, exactamente. No intervención y Estado. Exactamente, van a ser nuestras palabras claves. Dejen nada más que ya se pasmó un poquito esto, ahorita que regrese. Ok, bueno, ahorita lo señalamos. Mientras tanto, en lo que vuelve a jalar el PDF, 30, me sí se alcanza a apreciar ya. Durante el siglo, bueno, ahí es siglo XIX, ahí hay un pequeño error. Si imprimieron, pónganle una X más, si no ahorita yo les hago la modificación y les vuelvo a subir el archivo. En el siglo XIX, los conservadores querían, ¿se acuerdan qué querían los conservadores? Volver al antiguo régimen.
volver al antiguo régimen, exactamente, eso es lo que van a buscar, por eso son conservadores, ¿no? Porque quieren conservar el antiguo régimen. ¿Cuál es el antiguo régimen? Bueno, aquí no podríamos a lo mejor decir, monarquía absoluta, pero miren, dicen expulsar, y no, todo lo contrario. Los conservadores lo que quieren es regresar a un sistema autoritarista, de privilegios, y eso es antiguo régimen, básicamente, ¿no? De diferencias sociales, donde no todo el mundo sea igual, donde los militares, los sacerdotes y la gente muy rica tengan muchos derechos y los demás, pues no, ¿no? Entonces, justamente, eso, así es la idea de los conservadores, regresar a ese mundo que rompió la ilustración y las propuestas de gente como Adam Smith, como John Locke, como Montesquieu, como Voltaire, como Rousseau, ¿no? Muy bien. 31. Las revoluciones europeas del 20, 30 y 48, entonces aquí están, se caracterizaron por, ¿se acuerdan? Liberales y nacionalistas. Son liberales y son nacionalistas. Quieren gobiernos constitucionales propios y son pequeñas réplicas de la Revolución Francesa y de la Ilustración, por supuesto. La Ilustración también las está influyendo, por eso son muy liberales y por eso también son muy nacionalistas. Solo que se dieron en otros países como en Portugal, en España, en Grecia, en Bélgica, en los Países Bajos, o sea, en otros países de Europa, ¿no? Ya no en estos grandes países como Francia, bueno, como una parte importante de España, de la Hispanoamérica, y como en las colonias inglesas. 32. ¿Cuál era la demanda principal de las revoluciones del 20? Entonces vamos a señalar principal demanda, revoluciones del 20. Bueno, Igualdad social. Gobiernos constitucionales. gobiernos constitucionales. Muy bien, esto va a ser muy importante. Antes que la igualdad social, lo primero que quieren las revoluciones del 20 lograr es que haya gobiernos constitucionales. Pues no los había, ¿no? Eran entidades que dependían o de Francia un poco, o sobre todo de Austria, ¿vale? Entonces, bueno, la 31 y la 32 la vamos a seleccionar, muy bien. La 33 nos dice, las revoluciones europeas, otra vez, las revoluciones europeas del 20, fueron impulsadas por el sentimiento Nacionalista. nacionalista, exactamente. Y esta respuesta a esta pregunta la podemos sacar si nosotros señalamos la 31 y la 32. Pues aquí está, liberal y nacionalista, y la idea de gobiernos constitucionales, pues también es la idea de crear una nación independiente, ¿no? Entonces, justamente, pues ahí está. Ok, la 33 no la vamos a seleccionar. 34. Las revoluciones europeas del 48. Ahora sí, estas sí son muy específicas. Revoluciones europeas del 48 se caracterizaron porque... Los obreros participaron en defensa de sus derechos. ¿Se acuerdan? Muy bien, eso es bien importante. En el 48, por primera vez, los obreros participan en la defensa de sus derechos. Entonces, las palabras clave son obreros, defensa, derechos. Esta sí me la van a seleccionar. Y esta es muy típica de área 1, de área 2. Las anteriores son muy típicas de área 3 y 4. Ok, la 34 también me la seleccionan, por favor. ¿En qué consistieron los movimientos liberales del 48 en Europa? ¿Ven? Otra vez, movimientos liberales del 48 en Europa. Movimientos obreros y comuneros en Francia. Exactamente, esa también me la van a seleccionar porque a veces también venía así, movimientos obreros y comuneros. Es decir, la gente del sector obrero y popular, que son los comuneros, así les decían. Hoy es como decir la gente del barrio, pues, pero en esa época así les llamaban a la gente de los barrios pobres, en general de todos los países, comuneros. Entonces, se levanta por la exigencia de sus derechos por primera vez. Vale. 34, 35 me las seleccionan también. Las revoluciones europeas, la revolución europea debe decir, de 1820, fue impulsada por el sentimiento, y otra vez, esto ya la vimos, Constitucionalista. constitucionalista, conservador, internacionalista, conservador, ¿y qué más dice acá arriba? Monarquista y Nacionalista. nacionalista, la acabamos de ver. La acabamos de ver, muy bien. 38. Las luchas a favor del liberalismo y el nacionalismo representan las características de las revoluciones burguesas de liberalismo y nacionalismo. La La A.
apoyadas por las clases populares. Es la 20, 30 y 48. Exactamente, muy bien. ¿Con esto tuvieron algún problema? No, ¿verdad? No. Seleccionen ¿La del 30 cuál fue, profe? Las del 30 se dan en Francia, se dan en Alemania, se dan en Italia, pero nosotros vimos sobre todo el caso de, se dan en Grecia y en Bélgica. Grecia Ok. se separa del Imperio Turco, Bélgica y Holanda, Suiza, de hecho también, se van a separar de la influencia del Imperio Austriaco. Y en Francia, pues quitan al rey Carlos X, que era un rey que estaba girando, era una monarquía constitucional muy conservadora, pero estaba girando como otra vez al absolutismo. Entonces se levanta la gente del pueblo en contra de este rey y lo sacan del país y ponen a otro rey que se supone que era un rey demócrata, liberal, y pues que creían ellos que siempre los iba a apoyar, pero pues ya les conté, acuérdense que terminan finalmente también sacándolo, y este rey se llamaba Luis Felipe de Orleans, al que le decían el rey ciudadano, justamente por esta lógica de que según él era del pueblo, ¿no? Y venía a mejorar las condiciones del pueblo, pero pues lo terminaron echando por la misma situación, porque intentó controlar mucho el poder. Entonces rompió la idea del liberalismo y la idea del sentimiento nacional. Pues acuérdense que en el sentimiento nacional lo más importante es que los verdaderos como propietarios del país, pues es la población, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de un sentimiento nacionalista es porque la gente que siente este sentimiento cree que ella es dueña de su destino, tiene muy metida en la cabeza las ideas de soberanía y de autonomía política, y entonces la nación también se hace cuando la gente voluntariamente decide estar unida, por lo que las decisiones políticas, según el nacionalismo, están inspiradas en la capacidad de decidir de la mayoría. Entonces, todo esto se da en el 20, en el 30 y en el 48. 20 y 30 se luchan por imponer gobiernos nacionales tipo monarquías constitucionales o en algunos casos también repúblicas, por eso en general solo se habla de gobiernos constitucionales, y en el 48 se reafirma la idea del nacionalismo, sobre todo cuando los obreros y los comuneros de varias partes, Alemania, Italia, Francia, se levanten para exigir sus derechos, derechos que pues les habían prometido los burgueses, pero que hasta este momento no se los habían garantizado de a de veras. ¿Va que va? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, muy bien. 38. Las revoluciones europeas del 48 se caracterizaron. La C. La B. Exactamente, la B. Otra vez, los obreros participan activamente en sus derechos. Entonces, las palabras clave son obreros, derechos, para las revoluciones europeas del 48. ¿Vale? Esas son las palabras clave. ¿Qué movimiento obrero planteó ahora sí al Parlamento inglés el derecho de los trabajadores, su representatividad y su participación política? Fíjense, El movimiento obrero, cartismo. Parlamento inglés, exactamente. Las palabras claves son movimiento obrero, Parlamento inglés, derechos. Claro, es cuando le mandaban cartas al Parlamento, y entonces es la palabra clave, Parlamento. Pues a este movimiento se llamó el cartismo. Muy bien. Me van a seleccionar la 39 también. 40. Elige los cambios tecnológicos producidos durante la Revolución Industrial. Profe, ¿por qué en la 38 no es la C? Ok, porque los obreros establecieron sus derechos en una carta enviada al Parlamento, porque esto no ocurre en las revoluciones del 48. En realidad el movimiento de los parlamentaristas ingleses, de los cartistas ingleses, perdón, ocurre en los años de 1830 y eso es en Inglaterra. Las revoluciones europeas del 48 ocurrieron en Francia, ocurrieron en Alemania, ocurrieron en Italia, y en esos países los obreros nunca mandaron cartas al Parlamento, sino solo hicieron pequeñas comunas, tomaron el control de ciertas ciudades, se levantaron en contra de los gobiernos y trataron de defender el control de esas pequeñas comunidades hasta que fueron aplastados. Justamente por eso no tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, mientras en Francia, en Italia y en Alemania hacen esto, en el 48,
Al mismo tiempo en Inglaterra los obreros están haciendo otras cosas, son según más civilizados estos obreros, entonces los obreros ingleses mandan cartas al Parlamento, no se agarran a golpes. Justamente por eso no es la respuesta correcta esto, pues esto de los obreros establecieron sus derechos en una carta enviada al Parlamento hace referencia más al movimiento inglés, pero no tiene nada que ver con el 48 y las revoluciones europeas que se dieron en esta época, en otras partes de Europa, que no sé, en Inglaterra. ¿Va que va? Sí, gracias. Bien, entonces para el examen igual tú nada más quédate. Cuando veas 48 es participación de los obreros, sus derechos, o exigencia de obreros de sus derechos, o movimientos obreros y comuneros. Vale, gracias, profe. ¿Va que va? Muy bien, ok. 40. Ahora sí, elige los cambios tecnológicos producidos durante la revolución industrial. Fíjense, ahora sí, cambios tecnológicos, revolución industrial. La C. Vamos a ver, ¿No la sé? vamos a Sí, ver. la sé. Ok, introducción de maquinaria para el trabajo del campo, es real. La introducción de maquinaria que se llamó la lanzadera volante. Luego, uso de la máquina de vapor y de carbón, por supuesto que sí. Y 4, trabajo artesanal en gremios. 6, ¿será el trabajo artesanal en gremios? Pues yo creo que ahí no está correcta la opción, pienso. Sí. La 1 y la 3 sí, pero la 6 yo creo que no. Exactamente, muy bien. La 6, no, el trabajo artesanal en gremios. Acuérdense que los artesanos es la gente que trabaja con las manos. Y entonces justo durante la revolución industrial se acabó con este trabajo artesanal. No sé si han oído, por ejemplo, luego se ve mucho, ¿no? En los puestos de las comunidades indígenas, o en puestos en bazares artesanales, ¿no? Justo donde se venden cosas que la gente hace a mano. No sé si han escuchado este rollo, bueno, también algunos puestos de hipsters, ¿no? Que dicen vino artesanal o jugo artesanal, donde según ellos exprimen el jugo con sus manos para que no tenga contacto con el metal y entonces según no contamine como la pureza de la sustancia, pues obviamente es obvio que sí, cuando hay contacto con el metal, pues las sustancias químicas de los productos que nosotros ingerimos o que consumimos en general, pues se ven alterados cuando el metal interactúa con ellos. Entonces, de pronto, sobre todo ahora, cuando se empezó a dar como esta conciencia ecológica en el mundo, aparecieron movimientos como el de los hipsters, que todo lo querían hacer artesanal, ¿no? Entonces, la idea de artesanal, les repito, todo este choro, porque la idea de artesanal es que se hace con las manos. Y justo el gran cambio de la revolución industrial fue, en su momento, que se cambió de un sistema de trabajo artesanal, es decir, donde los trabajadores de los talleres artesanales hacían los productos a mano, para sustituirlo por qué, chicos? Chicas, ¿se acuerdan? Por la maquinaria. Por la ¿Producción maquinaria. en serie? Entonces, no es esto. Por la producción en serie que se hace ¿en qué? La maquinaria. Máquina, exactamente. Entonces, no es la C. Muy bien, Ana. Y Ok, maestro, porque las otras tampoco son las correctas, ninguna de las otras, ni A, B, C y D. ¿Qué pasa si en el examen, que seguramente nos podemos topar con una situación ahí, qué hacemos? ok, es que sí hay una que es correcta. Ahorita justamente lo vamos a ver. Por ejemplo, la invención de la máquina de telar es, claro que es uno de los grandes inventos. De hecho, las máquinas de vapor eran el motor, digámoslo así, que hacían trabajar a las máquinas de telar. Pues acuérdense que la revolución industrial va a estallar en la industria textil, es decir, donde lo que se buscaban era hacer paños de tela, lienzos de tela, mucho más baratos. Y entonces esta máquina de telar realmente es la primer máquina, o sea, el motor es la máquina de vapor. Uno pone a calentar el vapor con coque o carbón mineral, el vapor sale disparado, es captado por unos tubos y esos tubos lo que hacían era mover un brazo y ese brazo lo que hacía era mover a su vez como el brazo con un gancho y ese gancho lo que hacía era jalar una madeja de tela de lana o de tela de algodón, jalar el hilito y entonces ir uniendo. En un sistema muy complejo, pero se iban uniendo hilo tras hilito hasta formar el paño. Entonces, esta máquina, la máquina de telar,
nos hace referencia a una de las primeras máquinas que se inventaron durante la Revolución Industrial. Lo que nos llevaría a pensar acá que, pues, cada que hablemos de revolución industrial, inmediatamente nos tiene que venir a la cabeza la palabra maquinaria. Máquina, máquina, máquina. ¿Ven? Aquí tenemos varias opciones. Máquina, máquina, máquina. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 no están juntas. Pero otra cosa también, a partir de que nosotros podemos tener altas temperaturas con el vapor de agua, también se van a poder fundir metales. ¿Se acuerdan? Entonces yo les dije, a partir de las primeras máquinas de vapor, va a llegar un momento en el que se van a desarrollar otras máquinas, que son las que nosotros ahora sí ya conoceríamos como las que vemos en las fábricas. Pero esto fue posible porque el coque y el vapor de agua lograban alcanzar temperaturas tan altas que se logró fundir hierro y acero. Y entonces esta sería la otra respuesta. ¿Sí se acuerdan que eso lo vimos? Sí. Luego Sí. entonces el hierro y el acero van a dar origen a otro tipo de maquinarias que ya no se mueven por vapor y carbón, que se mueven por ¿qué? ¿Se acuerdan? Ya estaríamos entrando a la segunda revolución industrial. Pero ¿se acuerdan cómo se mueven estas máquinas? Energía, ¿no? Por energía eléctrica. ¿Y por qué otra cosa? O sea, piensen en una maquinaria actual. ¿Cuáles son, por ejemplo, piensen en una Petróleo y electricidad. petróleo o gasolina, ¿no? O sea, nosotros le echamos gasolina a una máquina, la conectamos y entonces es cuando funciona, realmente. Algunas ya solo por electricidad, pero bueno, esas ya son más modernas. Todavía las del siglo XIX y parte del XX eran las dos, petróleo y electricidad, como el carro. Le pone uno diésel o le pone uno gasolina, que eso es petróleo, de cierta manera, ¿no? Refinado y procesado químicamente, X, ¿no? Pero bueno, es petróleo. Y finalmente también uno tiene pues ahí los diodos y el motor y las baterías, que es electricidad, y entonces, ¡pum! Con el motor de combustión interna, que es la combinación de electricidad con petróleo, tenemos, andan las maquinarias, ¿no? Y así eran esas maquinarias del siglo XIX. Pero bueno, todo esto para recordar que finalmente, gracias a estas primeras máquinas de vapor, vamos a poder fundir el carbón. Entonces, de aquí vamos a tener que elegir estas 4 opciones. Y ahora sí, va a tener que salir volando una, porque generalmente siempre sale volando una de las opciones correctas. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La La A. La letra La 1, 2 y la 5. En este caso, la 3 es correcta también, pero pues aquí salió volando, ¿no? Pues no es la que nos piden. Esta pregunta ha venido en la guía, no ha venido en el examen, pero vino en la guía de hace 2 años y del año pasado también, de área 2. No, de área 1, perdón. Tiene que ver con maquinarias y cómo funcionan las máquinas, ¿no? Ingenieros, es de ingenieros. Si alguien va para área 1, pues esta pregunta seguramente va a venir. O algo semejante, muy semejante. Vamos a seleccionar la 40. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De veras nadie tiene duda con esto? No, no, profe. maestro. No, profe. Perfecto, muy bien. Un efecto social de la revolución industrial. Ahora sí, efecto social, revolución industrial. El surgimiento de la clase obrera. El surgimiento de la clase obrera, No. exactamente, va a ser lo más importante, ¿no? La conciliación entre las clases sociales, no es cierto, pues, se van a agarrar a golpes, todavía nos seguimos agarrando a golpes los de abajo con los de arriba, ¿no? La conciliación, ya ven ahorita como el relajo que se trae en nuestro país y en muchos otros países está pasando absolutamente lo mismo. La conciliación entre las clases sociales, la permanencia de los talleres artesanales, pues ya sabemos que esto no pasó, los talleres desaparecieron. El surgimiento de los gremios, que son organizaciones de artesanos, pues tampoco, porque los gremios junto con los artesanos desaparecieron. Y efectivamente, el único social que tenemos es la clase obrera. Perfecto, muy bien. 42. Elige las características de las revoluciones liberales del 20 y del 30. Ahora nos van a pedir las características de estas revoluciones y hay que elegir opciones. Representatividad democrática. ¿Será cierto esto? Sí. Sí, porque lo que buscaban eran gobiernos constitucionales y esto es igual a democracia, ¿no? Luego, respaldo a los gremios. No. No. No vimos nada con los gremios, ¿verdad? Soberanía nacional.
Sí. Sí. Por supuesto, claro, ¿no? Porque están promoviendo, son movimientos nacionalistas y liberales. Negación de la intervención. Sí. Sí, exactamente. Muchos se van a negar a la intervención, ¿verdad? O sea, se niegan a la intervención de Francia, se niegan a la intervención de Austria. Lo que quieren es esto. Cualquier intervención viola la soberanía. Entonces, acuérdense que son movimientos de soberanía política, ¿no? Buscan independencia, buscan crear una nación. Entonces, ahí están. Producción de hierro y acero, nada que ver. Esto es de revolución industrial y movimientos por los derechos obreros. Los derechos obreros no aparecen como tal hasta la década del 48, ¿no? Entonces, desde el 20 y el 30 se caracterizan por 1, 2, 1, 3 y 4. Entonces, 1, 3 y 4, aquí está la respuesta. ¿Tuvieron dudas con esta? No, profe. No, profe. ¿De No, veras? profe. Ok, perfecto. Ven, entonces, cuando nosotros mezclamos estos conceptos, ¿no? Nacionalismo, soberanía, independencia, inmediatamente, pues aunque nos aparezcan cosas como negación a la intervención, y digamos, ¿qué? A ver, espérate, lo razonamos tantito y decimos, pues es esto, ¿no? Que haya soberanía, que haya autonomía política, que haya democracia, que haya gobiernos representativos del pueblo, implica que ningún pueblo va a aceptar la intervención de otro en sus asuntos. Ok, muy bien. 43. Característica económica de la revolución industrial. Característica económica. Revolución industrial. La producción en serie. Producción en serie. Producción en serie, exactamente. Dice fabricación artesanal. Pues ya dijimos que no, que los artesanos no, ¿no? Con eso acabó la revolución industrial con los artesanos. Producción en serie, sí. Pues la producción en serie es la que permite que el burgués dueño de la fábrica tenga mayor producto que vende. Supresión del obrero, pues claro que no. Auge del trabajo manual, pues no. Lo que acabó la revolución industrial fue el trabajo manual. Bien. 44. Causas de la revolución industrial. ¿Se acuerdan? Causas, revolución industrial. ¿La C? El gran desarrollo agropecuario y la invención de la máquina de vapor. Causa, invención de la máquina de vapor. O sea, esto es lo que provoca que se cree la revolución industrial, ¿no? Consecuencias, pues así, a la D serían consecuencias. Entonces, gracias a que hubo una revolución industrial, hubo una producción en serie, y gracias a la producción en serie hubo capitalismo. Pero eso es consecuencia. Entonces, por esto no está bien. Si nosotros respondemos la D, no sería correcta porque no nos están preguntando consecuencias, nos están preguntando causas, o sea, ¿qué originó la revolución industrial? Y esto fue la máquina de vapor. Es más, nada más le vamos a poner máquina. 45. Cambio tecnológico de la revolución industrial. Ahora sí, cambio tecnológico, revolución industrial. ¿Se acuerdan? Máquina para la producción en serie. Máquina, producción, son nuestras palabras clave, por supuesto. Muy bien, que es la máquina de vapor, ¿no? La primera máquina de vapor es la máquina de hilar. 46. Menciona las fuentes de energía que impulsaron la revolución industrial del 18. 18 es la primera. La de máquina de vapor, uso del carbón. Máquina de vapor, uso del carbón. Exactamente. Revolución industrial del 18. Energía. Son nuestras palabras clave. Muy bien. 47. Las nuevas fuentes de energía de la segunda revolución industrial. Nuevas fuentes, energía, y esto ya lo resolvimos. Electricidad y petróleo. Electricidad, petróleo. Muy bien. Ok, perfecto. 48. ¿Cuáles fueron consecuencias de la revolución industrial? Por así, consecuencias, revolución industrial. Sustitución del hombre por la máquina. Exacto, muy bien. La 2 y la 3, la A. La La invención de la máquina, ok, la emergencia de la clase obrera. La invención de la máquina de vapor no es consecuencia, es causa, o sea, se inventa la máquina de vapor y surge la revolución industrial, lo que significa que la invención de la máquina de vapor genera o causa la revolución industrial, ¿ven? ¿Cuáles son las consecuencias? O sea, los efectos o los resultados de esa, ahora sí, Producción en serie. la producción en serie, ¿vale? ¿Ok? Mucho ojo porque siempre el examen nos juega estas bromas con causas y consecuencias. Y a veces confundimos causas con consecuencias. Acuérdense, causas es lo que origina, ¿no? Digamos, en un ejemplo muy burdo, ¿qué causó que yo me cayera? Ah, pues que pisé una piedra. Consecuencias de que me cayera, esguince.
El raspón. Raspón, golpazo, fractura, no sé, depende, ¿no? Pero ven, o sea, la caída trae consecuencias. Pero, ¿qué causó o provocó que yo me cayera? Eso es otra cosa muy distinta a las consecuencias, ¿no? Entonces, claro, la invención de la máquina de vapor causó la revolución industrial, pero a su vez la revolución industrial trajo efectos o consecuencias. Esos efectos son emergencia de la clase obrera, sustitución del hombre por la máquina y producción en serie. 1, 3 y 4. Hagan mucho cuidado con este tipo de preguntas donde aparecen causas y consecuencias porque allí siempre nos juegan bromas muy pesadas en el examen y además lo hacen adrede. Son muchas preguntas de causas y consecuencias. Identifica causas, identifica consecuencias. Justo porque saben que nos tendemos a equivocar. 49. Menciona las causas que originan la revolución industrial. Ahora sí, causas. Segunda revolución industrial. El uso del vapor y el carbón. Pero es de la Esas sería No, la la C. primera. La C, petróleo y electricidad. Primera revolución Sí. industrial, carbón y vapor, o también llamado coque, ¿no? Segunda, petróleo y electricidad. Tercera, electricidad. Y cuarta seguramente va a ser energías limpias. Pero pues esa es otra historia. ¿Quién sabe si nos toca a nosotros ver eso? O ya a ustedes también, ¿quién sabe si les toca? Yo creo que no. Quinta, un efecto social de la revolución industrial. El El surgimiento de la clase surgimiento de la obrera. clase obrera. Otra vez, efecto social, revolución industrial, exactamente, el surgimiento de la clase obrera. Ok, muy bien. Aquí la palabra clave es clase obrera. 51. Grupo social que durante el siglo XVIII y XIX y de hoy consumó revoluciones. Estamos, como el cuestionario es muy pequeñito, les agregué otras preguntas para recordar la información. ¿Se acuerdan? Burguesía. La burguesía. Burguesía. Exactamente, muy bien. 52. Menciona las causas que originaron la segunda revolución industrial. Otra vez, causas de la segunda revolución industrial. Aprovechamiento del petróleo y la electricidad. Exactamente, muy bien. 53. Factores que dieron origen a la revolución industrial en Gran Bretaña. Solo en Gran Bretaña. ¿Se acuerdan? la A, unas buenas condiciones climáticas y geográficas. El desarrollo del comercio con Asia, no nos dice directamente con quién, pero es cierto, y el crecimiento demográfico, ¿no? Pero además, sobre todo, el desarrollo de la ciencia, que dio origen este desarrollo de la ciencia a qué cosa. ¿A qué cosa dio este desarrollo científico? ¿A qué dio origen? las A la máquinas. revolución. A la máquina de vapor, que James Watt justamente desarrollara la máquina de vapor, ¿no? Sin este conocimiento científico, quién sabe si lo habría logrado. Muy bien, 54. Uso de la máquina de hilar, el telar mecánico y la máquina recolectora de algodón son cambios tecnológicos ocurridos durante la revolución Industrial. industrial, porque ya sabemos, perdón, porque ya sabemos que todo lo que tenga que ver con máquinas, y bueno, cambios tecnológicos, obviamente es la revolución industrial. Muy bien. 55. Revolución agrícola y fueron factores que permitieron la revolución industrial. La B. Otra La cosa. La A, de expansión comercial. La palabra clave es Asia. Comercial a Asia. ¿No? Pues de ahí sacan el algodón muy barato, algodón que le hace que los burgueses gasten menos en la materia prima y que puedan invertir más en ciencia y que patrocinen a gente como James Watt para que mejoren sus sistemas de producción y así da origen la revolución industrial. 56. Cambio tecnológico más importante durante la revolución industrial. La C. La rueda y la brújula.
Otra vez, acuérdense, cambios tecnológicos, revolución industrial. ¿Cuál sería? La B. Desarrollo de la industria, muy bien, la producción en serie y en general la innovación, ¿no? ¿Por qué la brújula no? Pues porque imagínense, la brújula, pues los chinos la inventaron desde como el año 1000 y los europeos la utilizaron, ¿cómo se llama? Desde la navegación, gracias a eso, pues se descubrió América, por ejemplo, ¿no? Entonces no puede ser la brújula como tal. La rueda, pues tampoco. La rueda existía desde la antigüedad, ¿no? Entonces, justo, siempre que vean cambio tecnológico, revolución industrial, son máquinas, es industria, o sea, piensen en esas cuestiones, máquinas, industria, producción. O sea, piensen en una fábrica. Invento que detonó la revolución industrial. La máquina de vapor. Detonó revolución industrial. Perfecto. Muy bien. La máquina de vapor. 58. La diferencia entre ludismo y cartismo radica en que el primero. La A. La A. Ludismo, ¿se acuerdan qué es ludismo? Era el nombre del señor, ¿no? Exacto, era el nombre del señor. ¿Cómo se llamaba? Netluz. Netluz, pero ¿qué hacía Netluz? Destruía. Destruyó máquinas. De máquinas. Entonces, se caracteriza porque consistía en la destrucción, en la destrucción y quema de máquinas. Aquí está, destrucción y quema. Déjenme nada más aquí darle bien destrucción y quema de máquinas. Y el segundo pedía peticiones de reformas políticas. ¿A quién? Ven, cartismo siempre es parlamento. ¿Vale? Pues es al que le envían cartas. 59. Son características del socialismo utópico. Ok, socialismo utópico. ¿Se acuerdan? Utópico, que nunca va a ser posible. No está la opción, ¿no? ¿Sí? No, hasta aquí no está. Se fue para abajo. Ahora sí, está acá. A la D. La D. A ver, los pensadores creyeron que era posible transformar la fe por medio del convencimiento, la buena voluntad y el sentimiento religioso, ¿no? Justamente. Esa es la idea. Ok. Vamos a ver tantito en lo que esta cosa se deja de trabarse, pero bueno, 60. De las siguientes listas de características, ¿cuáles corresponden al socialismo utópico? Entonces, otra vez, características del socialismo utópico. La letra A. Vamos a ver, muy bien. Los hombres debían poseer los bienes en común. Claro, esa es una idea de todo el socialismo. Y la 4, sus propuestas eran idealistas, por supuesto, ¿verdad? Socialismo, los bienes deben estar en manos de todos, utópico, entonces son idealistas. Están basados en ideas muy bonitas, pero no se van a poder llevar a cabo. Muy bien. Perdón, la anterior, esta, 59, 58, 59 y 60 las vamos a elegir, seleccionar. 58, 59 y 60. ¿Ok? 58, 59 y 60. Sí. 61. Representante del movimiento conocido como socialismo utópico. Charles Fourier. Fourier. Es un poquito más complicado porque, bueno, esta pregunta ya casi no ha venido en el examen, pero no nos ponen al principal, que es Owen, ¿no? Entonces, las palabras clave son representante, socialismo utópico, Charles Fourier. 62. Esta ideología considera a la lucha de clases como el motor de la historia. ¿Se acuerdan? Lucha de clases, socialismo científico. Socialismo científico.
O materialismo histórico, también se llama, ¿no? Pero sí, justamente. Van a seleccionar la 62, por favor. 63. La lucha de clases, el manifiesto del Partido Comunista y la distribución de los bienes corresponden a, Socialismo científico. ok, otra vez, la palabra lucha de clases, manifiesto del Partido Comunista y ya. Socialismo científico, muy bien. Ay, perdón. 64. El socialismo científico es un movimiento que propone una nueva organización social en beneficio de los obreros. Entre las ideas que se resaltaron podemos destacar. La privatización de las empresas. Ok. Es la 1. Es la 1. Vamos a ver. La lucha de clases como motor de la historia, por supuesto que sí. Siempre la palabra clave va a ser lucha de clases. Y la 2, el establecimiento del Estado como órgano represor. No, como tal. Pues lo que están buscando es desaparecer este órgano represor, ¿no? Los socialistas no quieren un órgano represor, sino un órgano político del pueblo para el pueblo. Por eso lo primero contra lo que luchan es contra la represión del Estado. Así que no es esta. Pues ya la opción es la 4, la 1 y la 4. La 4 sí es cierto. El socialismo científico es científico porque justamente dice que hay que hacer, que a través de la ciencia hay que analizar el capitalismo. A través del materialismo, ¿no? Acuérdense que el socialismo científico también lleva el nombre del materialismo histórico. ¿Va que va? Van a seleccionar la 64, por favor. 65, representante del movimiento conocido como socialismo científico. ¿Se acuerdan quién es el representante? Bueno, son dos. Federico Engels. En este caso el primero es Marx, Engels. pero aquí la pregunta es tramposa y nos ponen a Engels. Y sí van a seleccionar la 65 también, porque también una pregunta. Y no viene Marx. Sería todo más fácil si viniera Marx. Ok, 67. Diferencia fundamental entre el socialismo utópico y el socialismo científico. Fíjense, diferencia entre el utópico y el científico. Se brincó la 66, ¿no, profe? No sé, según yo no había por aquí abajito ya. Así. Arriba. ¿Está arriba? Ay, sí, es que siempre me falla aquí. Ah, ok. Perdón, 66. Ah. Representante del movimiento conocido como anarquismo. Piotr Kropotkin. Exactamente. La D. Exactamente, Piotr Kropotkin. Exactamente. El anarquismo sobre todo se va a dar en Rusia. Entonces, casi todos los que tienen así un apellidos con K, como Kropotkin o Brunhaun o ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre del otro señor. Bakunin, por ejemplo, suenan así como a ruso, ¿no? Entonces, justo el anarquismo es muy de Rusia. Entonces, así cuando ven apellidos que acaben en in, o que tengan como muchas K, pues es muy bien. 67, ahora sí, diferencias fundamentales entre el socialismo utópico y el socialismo científico. La B. Ok, vamos a ver, la forma para llegar a la sociedad en la que no existe la explotación. Bueno, eso es lo que tenemos en común, ¿no? La A. Ah, ok. Pero dice diferencia. A ver, vamos a ver. Ok, la búsqueda de una sociedad sin Estado, la análisis de clase burguesa. No, esta es la respuesta correcta. La formación para llegar a una sociedad en la que no existe la explotación. ¿Por qué? Sí. Porque una lo va a decir. ¿Cómo se puede? Bueno, el utópico, ¿cómo dice que se puede alcanzar una sociedad donde no exista la explotación? De manera igualitaria, Exactamente. que todos tengan lo mismo. Ajá, eso dicen las dos, pero ¿cuál sería la diferencia fundamental entre una y otra?
No sé. En el utópico está como más viajado, ¿no? Porque sí quería algo muy específico. Y en el científico lo mencionaba más, lo planteaba algo que sí se pudiera hacer. Ajá, exactamente. Pero también una cosa, una diferencia es que uno quiere llegar por medio de, y justo como dices, ¿no? Uno quiere llegar por medio de la paz, la tranquilidad, los buenos valores, los valores cristianos y la paz. Y sabemos que, pues obviamente esto no iba a pasar, pues la lucha de clases, como lo plantea el científico, siempre va a ser violenta. Entonces, mientras que uno quiere llegar a una sociedad en la que no exista la explotación mediante la paz, el otro quiere llegar a un nivel de sociedad donde quieren lo mismo, pero dicen, pero esto no va a ser posible. Entonces hay que hacer la lucha de las clases, hay que hacer la revolución e irnos a darnos golpes con los burgueses y la policía y el ejército, que son los instrumentos de represión, para quitarles el poder. Y una vez que les quitemos el poder, pues podremos modificar la situación. Entonces sí, esta es la diferencia fundamental. La forma para llegar, perdón, a una sociedad en la que no exista la explotación. Van a seleccionar la 67. 68. Relaciona los movimientos con las diferencias que corresponden. Anarquismo, socialismo utópico, socialismo científico, cartismo y ludismo. Entonces, A. Eliminar pacíficamente la clase social creada por la burguesía. Pacíficamente. ¿Quiénes lo dicen pacíficamente? Utópico. Utópico. Exactamente. Entonces ya desde aquí sabemos que es el utópico. A3. Tenemos dos opciones con A3. Los obreros luchan por sus derechos y por el sufragio universal. Cartismo. Cartismo, ¿no? Cartismo. Tienen derechos, muy bien. No existen reglas. Anarquismo. 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 Entonces la B es 4. La A 3, la B 4. Ya sabemos automáticamente que sería esta, ¿no? Que sería la A. Entonces, sí, exactamente. No existen reglas. Anarquismo. Y luego dice destrucción de máquinas. Ludismo. Ludismo, exactamente. Y el levantamiento obrero para quitarle la propiedad privada. Pues ya sería el socialismo Científico. científico, ¿no? Social. Muy Sí. bien. Acuérdense que aquí yo les decía siempre que los hagamos así. Por ejemplo, que lo construyamos hablando en el examen, ¿no? Anarquismo no existen reglas. Entonces, A1C, y que le pongamos así. Cuando hagamos el examen podemos rayar el cuadernillo. El socialismo científico, por ejemplo, es levantamiento para quitar la propiedad privada. Entonces, que ustedes lo hagan a un lado para que ustedes puedan ver, ¿no? Entonces, cuando ya tengan varias opciones, digan, pues, ¿cuál se parece a esto? Bueno, esta. Entonces ya la seleccionan. Porque si ustedes empiezan con el rayadero de aquí, acá, y acá, y acá, y acá, y acá, pues ya se fregaron, porque luego es un rayadero y uno ya ni sabe dónde llegar, dónde pusimos la rayita y a dónde tenía que llegar y con qué estaba conectando, ¿no? Es más complicado. 69. Relacione los siguientes movimientos del siglo XIX con sus características: ludismo, cartismo, cooperativismo, socialismo utópico, socialismo científico. La B. Destrucción La B. intencional, muy bien. Ok, perfecto. Destrucción intencional de máquinas. Entonces, destrucción de máquinas, ya sabemos que es ludismo, y entonces es 1A, y inmediatamente nos sale la... Y ya, segurísimos, ¿no? Cartismo, pues ya sabemos que el cartismo tiene base, el cartismo es la 2D, o sea, busca reformas políticas, exactamente. Muy bien, como el sufragio universal. 3D es el cooperativismo, exactamente la 3B. En el cooperativismo están las sociedades mutualistas y las famosas trade unions. La 4C es socialismo utópico, pues ya sabemos, por medio de métodos pacíficos. Y la 5 es C, perdón, la 5 es... Ay, ya me confundí. La 5 es E, hace una llamada a los obreros del mundo para eliminar la propiedad privada, ¿no? Ok, perfecto. Ay, perdón. 70. Características del socialismo científico. Características del socialismo científico. La A. Ah, Se proclama en contra de la propiedad privada, el capitalismo y las clases sociales. Por supuesto que sí. Sí.
Exactamente. Muy bien. 71. Completa correctamente los siguientes enunciados. Él buscaba un cambio producto de la voluntad y la convención, aquí está, voluntad y la convención de todos los individuos. Él propone un rechazo a toda forma de autoridad y busca una sociedad sin propiedad privada y sin clases sociales. Rechazo a autoridad sería la... Utópico y anarquismo. Exactamente, sería el socialismo utópico, ya me expliqué yo. Socialismo utópico acá abajo y anarquismo. Muy bien. 72. Relaciona los movimientos obreros con sus ideas. Socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo. Ok, ideas. Distribución equitativa de la riqueza. ¿Quién decía esto? Utópico. 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 No, pero fíjense, más bien, pues es que tantos van a plantear esto, pero aquí la palabra ideal. Igualdad en una sociedad ideal. ¿Esto qué sería? El utópico. Utópico, porque en realidad sabemos que va a ser muy difícil, ¿no? Desaparición del Estado. Anarquismo. Anarquismo. Entonces, 1C, 3B, 1C, 3B. ¿Sí? No sé. Exacto. Socialismo científico, pues sí, distribución equitativa de la riqueza. Eso es lo que va a querer todo socialismo, ¿no? Solo que como ya vimos, la diferencia es que el científico dice que a través de las armas y la lucha, y el utópico dice que a través de la buena voluntad. 73. Durante la segunda mitad del siglo XIX, los obreros se organizaron formando Sindicatos. Sindicatos. sindicatos, ¿no? Finalmente, claro, por supuesto, sindicatos. Ok, entonces, igual vamos a subrayar las palabras obreros, organizaron, 19, siglo XIX. Ok. 74. Nuevos movimientos obreros. ¿Qué movimiento obrero, perdón, planteó al Parlamento inglés los derechos de los trabajadores, su representatividad y su participación política? Parlamento inglés, Cartismo. movimiento obrero. Exactamente. Cartismo. El cartismo. ¿Ven? Ok, perfecto. Van a seleccionar esta, la 74 y la 73 también. 75. A finales del siglo XIX. Profe, Mande. ¿qué es el cofradía? Las Las cofradías cofradías. son organizaciones religiosas que se dan sobre todo en los pueblos, en el que se organizan para hacerle la fiesta a los santos patronos. Entonces, pues, también son tipos de organizaciones, pero estas son comunitarias, y entonces los cofrades se tienen que encargar de organizar la fiesta, de recaudar el dinero, de arreglar la iglesia, de hacer la procesión, o sea, se encargan de toda la festividad. Del torito, de todas estas cosas. No sé si has estado en alguna fiesta de pueblo alguna vez. Ah, O Los mayores. las mayordomías también les llaman hoy en día. Exactamente. ya. Gracias. Pues aquí nos ponen diferentes tipos de organizaciones. Socialismo, cofradías, ludismo. El chiste es confundirnos, ¿no? Pero en realidad es cartismo. Muy bien. 75. A finales del siglo XIX y principios del XX, los movimientos obreros se organizaron mediante La letra A. A. partidos obreros, es cierto, sindicatos, también es cierto, y en conjunto, cuando aparezca el socialismo científico o materialismo histórico, Carlos Marx y Federico Engels crearán organizaciones internacionales llamadas así, la primera internacional, la segunda internacional, la tercera internacional socialista, en la que los partidos y los sindicatos mandan delegados para exponer sus casos y buscar alternativas en conjunto de cómo acabar con la explotación de la burguesía, hacer la lucha de clases y finalmente imponer lo que Marx llama la dictadura del proletariado, ¿no? Donde la gente del pueblo ahora sí ejerce el poder político de a de veras. 76. Asociación obrera que se creó bajo la guía del marxismo. Fíjense, está 75 y 76 también la van a seleccionar. Entonces, organización o asociación que se creó bajo guía del marxismo. Las palabras claves son bajo. ¿Guía? Sería la A. La A. No, sería la primera internacional. La A son las fake onions. Estas organizaciones son
son organizaciones como mutualistas, entonces la gente de una fábrica de pronto se organiza y dicen, pues vamos a hacer una trade union, nos reunimos periódicamente, hablamos de los problemas que tenemos, vemos cómo lo resolvemos, bla, bla, bla. Pero el marxismo, Carlos Marx, convocó a todas esas organizaciones a que se reunieran por primera vez, porque según él en su teoría como científico social, la única manera de cambiar las cosas era hacer la lucha de las clases, y esta debería ser a nivel internacional. O sea, todos los obreros de todo el mundo se tenían que reunir para en sus países luchar hasta acabar con la explotación burguesa y cambiar su sistema de gobierno liberal y burgués por un sistema de gobierno socialista obrero. Por eso él crea este primer congreso, para que ahí todos se pongan de acuerdo. Y ese congreso se llama la Primera Internacional. ¿Va que va? Vamos a seleccionar las Ok. Sí, lo sé. 77. Constituyen formas de organización avanzada en la lucha de los obreros por mejorar sus condiciones de trabajo. Los sindicatos. Los sindicatos. Pues aquí está bien, ¿no? Esto está muy sencillo, no creo que haya mayor problema, ya saben que es una forma de organización de los obreros que busca siempre las mejores condiciones, mejorar sus condiciones de trabajo, según, ¿no? Porque hay muchos sindicatos ya vendidos, pero en realidad esa es la intención original de los sindicatos. Ah, les decía de la 76, ¿han leído alguna vez o les han dejado leer alguna vez un librito chiquito que se llama El Manifiesto del Partido Comunista, que justamente escribe Marx y Engels? ¿No lo han leído jamás? No. Bueno, No. inician diciendo ellos, proletarios del mundo unidos en contra de la explotación burguesa del capitalismo. Entonces, ¿eso a qué les suena? Proletarios del mundo unidos. Pues a internacional, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, justo nada más les digo esto para que lo recuerden en su cabeza, ¿no? Así inician ellos su manifiesto del Partido Comunista, su invitación a que se reúnan todos, ¿no? Proletarios del mundo unidos, todos en contra de la explotación del capitalismo burgués, ¿no? De la explotación burguesa del capitalismo. Entonces, la intención es unirlos a todos para organizar la lucha de clases a nivel internacional. Y bueno, con esto hemos concluido la sesión del día de hoy y también hemos concluido nuestro cuestionario. Esta sesión estaba encaminada solo a resolver este gran cuestionario y por eso justamente los temas que fuimos asociando, tanto del liberalismo económico con el liberalismo político, con los dos temas que vimos la sesión pasada, que son, por un lado, los movimientos nacionalistas del 20, del 30, del 48, y luego el tránsito, que es como el nudito que une a los movimientos ya obreros del 48, con todo el otro tema que son los movimientos obreros y el pensamiento socialista, nos permiten como tener un bloque general de ideas para tratar de entender qué es contra lo cual van a luchar los obreros. Entonces, los obreros van a luchar contra un sistema liberal que políticamente había prometido que iba a crear una forma de gobierno igualitaria, de derechos para todos, de libertades para todos y de justicia para todos, en el que todos participaran, todos votaran, todos ejercieran su derecho a